queridos hermanos, Dios les bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a nuestra mesa redonda. Y en esta tarde tengo el placer de presentar a una persona muy especial para nosotros, especialmente para mí. Ella ha sido una mentora para mí, ella ha sido mi maestra y es la pastora Margarita Mora. Bienvenida, mi pastora, le damos la bienvenida a la mesa redonda y nos sentimos muy honrados de tenerla en esta tarde aquí. Amén, hermano, amén, gloria a Dios. Es un placer para mí también que la palabra de Dios siga fluyendo. Me acuerdo cuando estábamos en las clases de la homilética, yo siempre creí que Dios iba a escoger a las personas para diferentes trabajos, para diferente misión. Y pues bueno, su misión ahora la miro aquí y digo, qué maravilloso es Dios, qué maravilloso es Dios. Estoy contenta, hermano. Amén. Pues le damos la honra a nuestro Señor Jesucristo, porque si podemos estar aquí en esta tarde es precisamente para esto, para darle la honra al Señor de todas las maravillas que Él ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. Y en esta tarde me gustaría saber el tema que quiere compartirnos, porque sé que es algo que muchos de nosotros como cristianos, aunque no debiéramos, pero muchos de nosotros prácticamente vivimos muchas de las veces con esta cosa que deberíamos de saber cómo poder manejarla. Y para mí es un gusto que en esta tarde usted nos pueda enseñar, instruir tocante este tema. ¿Sabe, hermana Sandra, que este tema nació en mi corazón hace mucho tiempo? Y cuando usted me dijo que si podía venir al programa, yo dije en mi corazón, sí, quiero tocar este tema porque quizás es un tema con el que vivamos y no nos damos cuenta. Y este tema se llama el temor. Amén. Pastora, ¿y qué es el temor? Mire, hermana Sandra, el temor se confunde con el miedo. Y son dos cosas que yo le digo son hermanas, pero tienen diferencia. Por ejemplo, el miedo es una reacción de tu cuerpo que toma cuando tú estás en un peligro inminente y tú inmediatamente tiendes a huir o te quedas paralizada, pero pensando, y rápidamente reaccionas y sales del peligro. Pero el temor, hay tantas personas que viven con ese temor y el temor cambia un poquito. El temor es algo que no tiene un fundamento lógico, pero tú estás a la defensiva todo el tiempo. O sea, el temor viene siendo como una emoción. El temor es una emoción que te puede llegar a controlar de tal manera que no seas una mujer feliz o un hombre feliz. O sea, tenemos que entender qué es el miedo y tenemos que entender qué es el temor. Cuando nosotros vivimos con el temor, eso puede presionarnos o presionarnos. Y Dios no quiere que nosotros vivamos así. Dios quiere que nosotros vivamos con libertad. Dios quiere que nosotros sepamos, más que nada, distinguir eso para saber cómo contraatacar lo que es el miedo y lo que es el temor. Sí, hermana, por ejemplo, el miedo es una emoción natural que nos protege del peligro. Por ejemplo, ustedes se encuentran con un maleante, ¿verdad? ¿Cuál es su reacción? Su reacción es huir, porque usted está en peligro. Amén. ¿Verdad? Entonces, pero el temor es ese que hasta cierto punto es bueno, ¿ok? Porque usted va a caminar en la vida con precaución. Pero hay un problema, que cuando ese temor se sale de su cauce, llegamos a vivir completamente en temor. Entonces, tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance entre vivir con un temor que es precaucioso para emprender cosas, a un temor que ya está fuera de sí. O sea que cuando muchas veces ya vivimos en ese temor, podemos tener cosas imaginarias. Exactamente. Es cuando ya tu mente empieza a maquinar. Por ejemplo, se lo pongo así. Hay personas que no viajan en un avión. ¿Por qué? Porque cuando se van a subir al avión tienen un ataque incontrolable. ¿Por qué? Un ataque de pánico. Porque están en temor. Porque ya su mente anticipó y ya cuando subió al avión ya iba anticipada.
la persona. Es más, ni se suben a veces al avión, ¿sabe? Porque ya su mente maquinó todo y que lo que pasa y que podría pasar. Entonces, eso es vivir una vida, ¿verdad? Anticipadamente en peligro, sin que lo haya verdaderamente. O sea, muchas veces nosotros hacemos ideas falsas en nuestras mentes de cosas, por ejemplo, como decía usted, del avión. Muchas veces a mí me ha tocado ver que la gente no se quiere subir porque dice, es que nos vamos a caer. ¿Y qué va a pasar si el avión se cae? Precisamente muchas veces por lo que han visto, por lo que han vivido o por lo que han escuchado. Y se hacen esas cosas imaginarias cuando, o sea, nosotros debemos decir, bueno, en el nombre de Jesús yo me subo. Exactamente. Y sé que voy a llegar a donde el Señor me va a mandar. Entonces, ¿qué tan importante es saber distinguir que una cosa de la otra? Pastora, ¿y qué nos dice la Biblia del temor? Yo creo que nosotros, como los que conocemos la palabra de Dios, o todos los que sabemos que hay un Dios que existe, tenemos que tener la confianza que Él nos cuida, que Él está con nosotros. Por ejemplo, hay una porción de la Biblia, hermana, que podemos ir, está en el Salmo 34, y dice en el Salmo 34:4, dice, busqué y Él me oyó y libróme de todos mis temores. Fíjese bien, ¿de qué? De todos, ¿verdad? De todos mis temores. A Él miraron y fueron alumbrados y sus rostros no se avergonzaron. Este pobre clamó y oyólo Jehová y librólo de todas las angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y lo defiende. Si yo conozco la palabra, yo sé que cuando yo me subo en ese avión, tengo la certeza de que ese avión va a llegar bien a su destino. Amén. ¿Verdad? Pero si yo empiezo desde un día antes a maquinar y si se cae, y si el piloto no es el correcto, y si esto, y si lo otro, entonces yo me estoy preocupando anticipadamente y voy a llegar a, ¿qué cree? A cancelar ese ticket. ¿Verdad? Entonces, ¿sabe, hermana, que esto nació en mi corazón? Porque hay tantas personas que nos hemos vuelto narcodependientes, se podría decir, a los narcóticos, porque vivimos o viven en temor. Y esto nació en mi corazón porque he tratado con diferentes personas y he mirado que hay temores en su vida. Por ejemplo, una persona no maneja. ¿Por qué? Porque tiene temor, ¿verdad? Tiene temor y vamos a quitar eso de que, ay, no tengo papeles, ¿verdad? No, es un temor que hay adentro. Y todo, ¿por qué nace ese temor, hermana? ¿Por qué nació ese temor? Quizás porque hubo algo en la vida, algún accidente, y eso emocionalmente cuando vas a estar enfrentándote a un volante, a esa situación, inmediatamente tú te pones con ese problema. Sí. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener la confianza plena en nuestro amado Jesucristo, que Él nos va a ayudar en todo lo que hagamos. Amén. Sí. Yo creo, fíjese, ahorita que usted mencionaba eso de, por ejemplo, de manejar, creo que muchas veces el enemigo usa ese temor, y nosotros mismos nos paralizamos y decimos, no podemos manejar porque nos va a pasar esto, porque nos va a parar el policía, porque nos van a dar un ticket, cuando ni siquiera realmente sabemos. Uh-huh. Pero ¿cómo podemos vencer ese temor si no tratamos? Exacto. Si no tratamos de subirnos a un volante, y hay una porción en la Biblia que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos el temor a Dios y nosotros confiamos en el Señor, yo recuerdo, pastora, que cuando yo comencé a manejar, yo me recuerdo bien que una de las cosas que mi esposo me dijo, porque yo le dije, yo quiero que me compres un carro. Y él me dijo, pues tráeme la licencia. Entonces yo decía, o sea, esto es algo como fuera de lugar. ¿Cómo voy a traerle la licencia cuando no sé manejar? Uh-huh. ¿Cómo voy a ir a pasar un examen si no tengo un carro para yo practicar, para yo subirme al carro? Entonces, ¿sabe qué? Era tantas mis ganas de ir a la iglesia que yo recuerdo que yo encontré un libro de manejo de donde le hacen los exámenes y me puse a estudiarlo.
Me puse a estudiarlo. Yo tuve que vencer el miedo, el temor que me daba, pero era tanta mi necesidad que yo sentía de ir a la casa de Dios. Y recuerdo que llegó a mi casa uno de mis parientes y me dijo, dijo su esposo que me preste el carro porque voy a ir a pasar el examen de manejo. Entonces yo le dije, ¿qué se necesita? Yo quiero ir con usted. Pastora, pues hice el examen y ya de que inmediatamente le dan el papelito. Y yo recuerdo que yo pregunté, ¿cuánto tiempo tengo para pasar el examen de manejo? Y me dijeron 3 meses. Dije, ya la hice. Llegué a la casa y le dije a mi esposo, cómpreme un carro. Y él me recuerdo que me dijo, ya le dije, tráigame la licencia, y le compró el carro. Y le dije, bueno, aquí está. Oh. Le di el papel y él tuvo que comprarme el carro. Cuando ya llegó el carro, yo tenía miedo, tenía temor, porque yo sí decía, pero, o sea, ¿cómo? Pero, o sea, algo dentro de mí me decía, tienes que practicarlo, porque en 3 meses vas a hacer el examen de manejo y no sabes manejar, pero en 3 meses vas a tener que ir a hacerlo. Y yo tuve que vencer ese miedo, que ponerme a practicar todos los días, casi en la madrugada, donde no había carros, donde no había automóviles, para no chocar con nadie, porque yo decía, quítense que ahí voy, me estorban. Entonces yo me tenía que ir en la madrugada y aprendí. Pero yo tuve que vencer ese temor, yo tuve que quitar ese miedo de mí, porque yo sentía una necesidad. Yo sentía la necesidad de ir a buscar el rostro de mi Señor, de ir a la casa de Dios. Y es muy importante que nosotros sepamos que cuando conocemos al Señor, el Señor está con nosotros. Pero qué tan importante es, pastora, que nosotros sepamos vencer eso. ¿Sabe, hermana Sandra, que una de las cosas que siento yo en mi corazón es que hay muchas cosas que el temor nos puede impedir hacer, y una de esas es también el avanzar en las cosas de Dios? Cuando nosotros tenemos temor hasta el servir en la casa de Dios, por temor al fracaso, por el temor a no hacerlo bien, eso también yo pienso, esa es una trampa. Es más, Proverbios dice que es una trampa. ¿Me entiendes? Una trampa en la que nosotros podemos caer, y más adelante lo vamos a ver. Pero esas son cosas leves, hermano, que día a día son preocupaciones, temorcitos de que voy a ir a enfrentarme a sacar la licencia o cosas así. Pero ya hay otros temores que van un poco más elevados. Y uno es vivir en el temor de la muerte. Amén. Hay tanta persona que tiene temor a morir. Hay tanta persona que tiene temor a la soledad, tiene temor al compromiso, tiene temor a emprender nuevas cosas, tiene temor a tantas cosas, pero vamos a enfocarnos en la muerte. ¿Por qué la persona tiene temor a la muerte? ¿Por qué tenemos ese temor? ¿Sabe por qué tenemos temor? Tenemos temor a la incertidumbre. ¿Qué va a ser después de? ¿Qué va a ser después de que yo cierre mis ojos aquí? Incertidumbre. Pero para los que conocemos al Señor Jesucristo, Él nos dice que donde Él esté, nosotros vamos a estar. Amén. Entonces, pero realmente cuando más de edad te pones, más lo piensas. ¿Y sabía usted que hay tantas personas en depresión y en temor entre más pasa el tiempo? Entre más pasa el tiempo, más como que vamos pensando en esa parte. Pero en Jesucristo, hermana, tenemos que deshacernos de eso. En el nombre de Cristo Jesús. El temor se llama incertidumbre. Incertidumbre ¿y qué si pierdo el trabajo? Amén. ¿Y qué va a hacer mi familia? ¿Y qué va a hacer esto? ¿Y qué va a hacer esto? Hermana, el temor tiene muchas caras. Muchas caras. Y una de las más creo que ataca más a la persona es la soledad. ¿Sabe? La soledad. Tantas personas que tienen miedo a la soledad, al quedarse solos. ¿Y qué va a pasar cuando mi hijo ya no esté aquí? Mis hijos se vayan. ¿Qué va a pasar con nosotros? Yo creo que en todas las etapas de nuestra vida Dios tiene cuidado de nosotros. Amén, hermano. Entonces, una de las cosas importantes que debemos reconocer es qué nos hace que el temor llegue a nuestras vidas. Como decía usted, el temor a la soledad, el temor a dónde vamos a ir después de que nosotros cerremos nuestros ojos para siempre. Muchas veces tenemos temor a la muerte, como decía usted. Lo he escuchado gente que dice, es que yo tengo miedo
morirme porque ¿qué van a hacer de mis hijos? ¿Qué van a hacer mis nietos? Y a veces es tan triste que nosotros mismos impulsamos a la otra gente a que tenga miedo, porque en vez de que nosotros les sembremos la fe y lo que hemos aprendido de la palabra del Señor, lo que el Señor dice, como decía usted al principio, cuando nosotros nos vayamos, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a su presencia. Amén. Amén. O sea que cuando nosotros cierremos nuestros ojos, la certeza que nosotros tenemos, que nosotros creemos en un Dios poderoso, es que nosotros vamos a cerrar nuestros ojos y el Señor va a estar ahí. Yo eso es lo que siempre, hermana Sandra, siempre porque sí viene. Y sería mentirosa si yo dijera que, no pasa nada, yo no tengo temor, bien fresca. No, hay temores en nuestra vida. Uh-huh. Quizás para su gran desafío, para alguna persona su gran desafío es el querer manejar y el tener el temor de no hacerlo. Quizás para otra persona es montarse en un avión. Quizás para otra persona sea hasta casarse. Amén. Temor a casarse porque quizás tuvo una muy mala experiencia en su primer matrimonio, quizás la persona fue abusada psicológicamente de cualquier índole, entonces ahora dice no, a mí me da temor casarme, ni me voy a casar, pero también tiene miedo a estar sola. Entonces creo que a eso le podemos agregar falta de confianza en aquel que cuida de nosotros. Amén. Fíjese, pastora, que ahorita estaba recordando yo algo, cómo podemos reconocer si tengo un problema con el temor. Yo recuerdo una palabra que me dio un líder de esta iglesia, un líder de la alabanza. Recuerdo que yo le dije, es que a mí me da miedo hacerlo, me da miedo. A veces nosotros decimos, hablamos mucho, pero a la hora de la mera hora te llega el temor. Y recuerdo que este jovencito me dijo algo, ¿y cómo se le va a quitar el temor si no lo hace? Yep. Entonces me quedé así, dije, es verdad, ¿cómo se me va a quitar el temor si yo... recuerdo que hasta me dijo, mire, párese y no vea a nadie, vea hacia allá enfrente, no se enfoque en nadie, simplemente dígale al Espíritu Santo que le ayude y usted comience a hablar lo que el Espíritu Santo le ponga en su corazón. Y le decía, pero aún así tengo miedo. Y dijo, pero es que tiene que comenzar a practicarlo para que se le quite el temor. Entonces es importante que nosotros reconozcamos en qué o a qué le tenemos temor. Pero a veces no lo decimos, hermana Sandra, porque tenemos temor de decirlo. Tenemos temor de que nos juzguen. Ok, tenemos ese temor de que digan, ay, pero voy a creer, porque para lo que para mí es tan grande, para otras personas es insignificante. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces eso depende. Yo le digo siempre, ese temor es tu gigante. Amén. Y lo tienes que vencer. Imagínense usted, el pueblo de Israel habla en Segunda de Reyes o Primera de Reyes, dice que el pueblo de Israel estaba azorado. ¿Conocía a Dios, sí o no? Sí. Tenía temor. Tenían un gigante enfrente de ellos. ¿Verdad que sí? Les costaba enfrentarse y eran ejército preparado, eran hombres de guerra y sin embargo le tenían temor a ese gigante. Entonces, ¿cuál es el gigante de nosotros, hermana? Y que Dios nos dice, derrótalo, derríbalo, acaba con él, ¿verdad? Acaba ese gigante. Yo no sé cuál es el gigante con el que nosotros nos tengamos que enfrentar, o a lo mejor quizás hay mujeres, hermana, que están sufriendo violencia doméstica, están sufriendo problemas terribles, las golpean, las maltratan y por temor no dejan a ese hombre. De verdad, por temor de qué voy a hacer sola o todo eso, y llegan hasta morir. ¿Sabe? Entonces, el temor nos paraliza. Entonces, ¿cuál es el gigante? Y voy a decir esto, ¿ok? Antes de que salgan por ahí, el Señor no dice que no se divorcien, oye. Pero si tú estás arriesgando, hay hombres que han matado a sus hijos y han matado a la mujer. Amén. Y la mujer se queda ahí hasta que acaban con ella, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que derribar a nuestro gigante, tenemos que acabar con él. Y el temor es un gigante que puede llegar a ser tan grande que puede controlar tu forma de vivir, impedir tu felicidad, impedir funcionar correctamente. La Biblia nos habla, ¿verdad? En Proverbios 29-24 dice, temer a los hombres resulta una trampa, es lo que decía. Resulta una trampa, hermana. ¿Cómo vive hoy nuestra comunidad hispana?
Con mucho temor. Con mucho temor, hermana. Con mucho temor de salir a la calle, con mucho temor de ir al trabajo, con mucho temor de quizás hasta mandar sus niños a la escuela. ¿Por qué? Porque estamos atemorizados por un hombre. Si Dios quiere, Él nos va a sustentar donde quiera que vayamos. Amén. El pueblo de Israel, dice la Biblia, que cayó cautivo en manos de Babilonia, ¿sí o no? Sí, amén. Y Dios les proveó. Amén. Y Dios estuvo con ellos. Amén. Y los engrandeció. Entonces, eso también es temor. Y la Biblia dice que es una trampa. Vivir en temor es una trampa. Hay que vivir confiadamente en el Señor. ¿Cómo puedo vencer el temor? Solo hay 3 maneras. Y la primera es reconociéndolo. Amén. Reconociéndolo. Y si nosotros ya conocemos, de decirle, Señor, ¿sabes qué? Tengo temor a hacer esto. ¿Sí? Tengo temor a esto. Ayúdame a vencerlo. Amén. ¿Y qué paso se podría hacer después de reconocerlo? Enfrentándolo, usted lo dijo al principio, enfrentando ese temor. A veces eso es lo más difícil. Enfrentarlo. Enfrentar ese temor te cautiva, hermana. Te cautiva, yo lo he sentido. No sé si a usted le pasa, pero muchas de las veces que nosotros llegamos a sentir ese temor, como que tu mente se bloquea. ¿Ya? Como que ya no piensas. Por eso, como dice la palabra, es una trampa. Que ya no te deja avanzar, que no te deja pensar correctamente, porque el enemigo ya movió muchas veces las piezas correctas para que nosotros como hijos de Dios caigamos en una trampa y nos desviemos nuestras mentes, nuestro enfoque. Y ese temor nos cautiva tanto que ya no miramos, como digo yo, ya no vemos más de lo que está a nuestro alrededor, sino que nada más estamos viendo el temor. Y nosotros tenemos que reconocer, como decía usted, reconocer qué es y por qué ha causado ese temor a mi vida, por qué ha llegado ese temor a mi vida. Fíjese, le voy a decir algo. Casi siempre el temor siempre es por un trauma. Siempre es por un trauma. Por ejemplo, una persona que tiene un accidente, no todas, hay algunas que son muy fuertes, pero algunas, tuvieron un accidente en algún momento, un accidente feo, y esa persona cada vez de que se va a subir a un automóvil se siente insegura. Y esa inseguridad lleva a la persona ¿a qué? A nunca querer manejar. A nunca querer, es más, a ni querer salir, ¿verdad? Entonces, un niño o una niña que fue expuesta al abuso sexual, ¿qué cree? Ella va a mirar gente, va a tener temor de los hombres, y por eso es que vemos ahora tantas cosas y desviación sexual por el mismo asunto. Queda la gente traumada, hermana. Y me estoy saliendo un poquito, pero es la verdad. Si llega ese trauma a través de la circunstancia que uno ha vivido y a través del temor. Pero es importante que nosotros reconozcamos, como decía usted, qué nos ha llevado a tener este temor y en las circunstancias o condiciones que hemos pasado y que hemos permitido que el temor sea primordial en nosotros. Nosotros como hijos de Dios, como decía usted, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que escudriñar las Escrituras y decirle al Señor, Señor, tú eres mi escudo, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en medio de las circunstancias, en medio de la tribulación, en medio de cualquier cosa. Pastora, ¿y cómo entra el temor a nuestras vidas? El temor entra muy despacio, a veces, ¿verdad? Tú lo empiezas, el temor empieza aquí. En la mente. Por eso es en la psiquis, sí, en la mente. En tu mente empieza a maquinar un pensamiento negativo. Empieza un pensamiento negativo, y si lo empezamos a alimentar, ese pensamiento va a crecer. Pero si nosotros lo restituimos con uno positivo, donde dice el Señor, Margarita, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. ¿Tú le tienes miedo al agua? Ten confianza, ponte tu salvavidas. Sí, amén.
Sí, amén. ponte tu salvavidas, no por eso te vas a, ¿verdad? Sí, claro. Ponte tu salvavidas. Si quieres manejar, ve con una persona que sepa. Con esto no les estoy diciendo a las personas, oye, aviéntate, pues, no, estoy diciendo, no dejes de ser precavido, pero tampoco que no te impida el temor a hacer lo que tienes que hacer, enfrentarlo. O sea, en otras palabras, el trauma, a través de ese trauma ha nacido el temor. Exacto. El temor, el temor viene por un trauma. Una de las cosas, hermana, miremos lo que dice la palabra. Busqué a Jehová y Él me oyó. Cuando nosotros reconocemos, tenemos que ir directamente con Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Tengo un problema. El Señor dice, ya lo sé. ¿Verdad? Dice, pero quería que me lo dijeras. Porque cuando nosotros hablamos, nosotros sacamos. Entonces, cuando nosotros vamos, yo le digo, Señor, ¿sabes qué? Le voy a platicar algo. Yo tengo temor al agua. ¿Ok? Tengo temor al agua porque cuando de niña había un pozo en la frente de mi casa. Y entonces mi mamá me mandó a sacar agua de ese pozo y caí al agua. Me salvé, gracias a Dios por su misericordia. Me agarré de una piedra y salí a flote, ¿verdad? No había reconocido qué tanto temor tenía yo hasta el día en que salimos de paseo el año pasado. Y nació en mi corazón. Dije, yo tengo temor. Y nunca me había dado cuenta porque nunca me había enfrentado. Casi siempre esquivaba, evadía el de ir al agua. Evadía. Pues que vamos a ir a tal parte. No, mejor vamos para este otro lado. Y me había escapado. Pero en esta ocasión fuimos a México, a Puerto Vallarta, y había un río. Y tenías que ir y toda la familia entró. Y cuando yo entré empecé a sentir, hermana, empezó mi corazón a acelerarse, empecé a sudar, empecé a tener temor y quería huir de verdad. Y por un poquito me quedó mi mente cauterizada en que yo sentía que me iba a hundir y traía un salvavidas. Entonces, me di cuenta que sí tenía temor. ¿Y sabe qué pasó? Se lo resumo. Después cuando llegué a la casa, que para la redundancia tengo piscina. Pero nunca me metía. ¿Es verdad? Y dije, Margarita, Él es tu gigante. Me puse mis salvavidas y me metí al agua. Y ya empiezo a nadar, ya empiezo a hacer un poquito. Pero sabía que me tenían que enfrentar ese temor. Para mí ese era mi gigante, hermana. De las personas que nos están viendo, yo no sé cuál es el gigante de ellos, no sé cuál es su temor que se ha levantado como un gigante, pero no hay nada más que de llevárselo a Jesucristo, decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo este problema, pero sé que tú me vas a ayudar. Amén. Y me metí al agua, mi hija se quedó observándome como si fuera un niño, me metí al agua, salí y me sentí satisfecha y dije, Margarita, ahí la llevas. En otras palabras, lo que a usted le causó un trauma, que vino su temor, usted venció esa fobia. Sí. Pero usted tuvo que accionar exactamente en lo que usted sabía que había una fobia ya en usted. Sí, exacto. Amén. Había ese temor, pero yo lo llevé, como dice aquí, se lo llevé al Señor y Él me oyó y me libró de ese temor, porque imagínense, hasta con salvavidas tenía temor, ¿verdad? Cosa que pues no, ¿verdad? Pero dice, y fueron alumbrados sus rostros, este versículo lo dice, este pobre clamó y le oyó y libróle de sus angustias, porque aquí ves lo más hermoso. ¿Tenemos temores? Sí, pero hay una cosa que nos debe reconfortar y dice que Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Él nos defiende en cualquier situación y en cualquier cosa que estemos pasando en nuestra vida, hermana. Amén. Tenemos que sacar el temor de nuestra agenda, tenemos que borrarla y siempre va a haber temor. Yo me acuerdo en mis inicios, yo soy no me gusta mucho realmente hablar en público, la verdad. Pero cuando el Señor me llamó, me dijo que tenía que predicar por boca de usted. Ay, Padre de la gloria. Me dijo que tenía que predicar cuando fuera necesario y tenía mucho temor, era muy tímida, para la honra y gloria de Dios. Amén. Y todavía lo soy, aunque no parezca. Pero tuve que vencer ese temor y me paraba sudando, me paraba
sea temblorosa, pero he aprendido a vencer mis temores enfrentándolos y sabiendo y teniendo la confianza que Dios está conmigo. Josué 1:9 dice, mira que te mando. Es una orden, Margarita. Amén. Te mando que seas valiente, que tú no temas a lo que pueda hacer nuestro presidente, con mucho respeto, en contra de nosotros, sino temer más a Dios. No vivamos en temor, en zozobra, en incertidumbre. Nuestra gente, podríamos decirlo así, lo voy a decir abiertamente, nuestra comunidad está viviendo en zozobra, en incertidumbre, en temor. Pero si nosotros conocemos al Dios que conocemos y sabemos lo maravilloso que Él es, tenemos que tener la confianza que como al pueblo de Israel lo sustentó donde quiera que iba, mi Dios nos sustentará a nosotros. Amén. Y que Él está con nosotros. Y Él dice la palabra de Dios, que nada se mueve sin su voluntad. Amén. Hermana. No sé por qué estoy aquí en este país, ¿verdad? Pero cuando menos sé que, no sé si era para el propósito para mi familia, pero sé más que era el propósito para su iglesia. Amén. ¿Verdad? Eso sí lo sé. Pero estoy aquí por misericordia de Dios y le doy gracias a Dios por este país, ¿verdad? Pero me duele mi comunidad, me duele mi gente, amén, me duele que vivan en temor. Sí. Muchas de las veces nosotros... Yo soy muy emocional. Amén, amén, sí. Hay una de las características que usted tiene, es esa humildad, y creo que a través de los temores que usted ha pasado, usted ha sido más fuerte y Dios la ha hecho más fuerte aún. Y yo creo que Dios, cuando nos hace pasar por cosas como el temor y podemos vencer las circunstancias, Dios nos hace aún más fuerte de lo que creemos que somos. Uh-huh. De verdad, yo me maravillo de ver lo que Dios está haciendo en ustedes, lo que Dios ha hecho en usted, porque yo creo que para ustedes no ha sido fácil, o no fue fácil cuando el Señor les hizo el llamado como pastores. Yo me imagino que ustedes tuvieron un temor, tanto como el pastor Rudy como usted, pero tuvieron que creerle al Señor y tuvieron que vencer ese miedo y decir, Señor, bueno, tú nos has llamado, dice tu palabra que al que tú llamas capacitas. Y a lo mejor usted pudo haber dicho, pues yo soy insignificante, tal vez no sé hablar en público, tal vez me pongo nerviosa, pero de verdad, hoy en día yo puedo decir, como dije al principio, usted es una gran mentora, usted es una gran maestra, porque Dios la ha capacitado como maestra para enseñar. Y yo creo que si en la iglesia El Shaddai podemos decir que tenemos buenos maestros, es también gracias a que usted un día venció ese temor. A que usted dijo, Señor, yo tengo miedo, tengo temor, pero te lo dejo. Y yo creo que esa es una de las cosas más importantes que ustedes como pastores tuvieron que haber pasado, porque me imagino que llegó el temor, porque tenían sus hijos, porque el Señor les encomendó algo. Y yo creo que muchas de las veces a nosotros nos da miedo comenzar Amén. Algo, uh-huh. Nos da temor y a veces no queremos reconocerlo, pero es así como el pueblo de Israel, Dios lo sustentó. Yo creo que podemos decir que hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado y Dios ha estado con ustedes y con nosotros. Y muchas de las veces cuando no pedimos ayuda, estamos dejándonos caer abiertamente en la trampa. Pero ¿en qué momento, pastora, nosotros tenemos que saber en qué momento pedir ayuda? ¿Y a quién sobre todo? Yo creo que cuando te impide, se roba tu gozo. Cuando ya no tienes gozo en tu vida. Cuando si no hay algo allí adentro. Si ya no hay gozo, no hay alegría, es porque estás pensando mucho en ese problema. Te están impidiendo las actividades en familia, como a mí me impidía las actividades el ir al agua con la familia. Entonces eso me robaba momentos felices con mi familia, hermana. Entonces, cuando pedir ayuda, cuando tú sientes que eso se está saliendo fuera a un ataque de pánico,
cuando se te dan ataques de pánico y con frecuencia. Hay tantas personas, hermana, que están, por ejemplo, yo supe de un caso, personas que no se pueden subir al freeway, ¿verdad? Porque les dan ataques de pánico, se tienen que orillar. Entonces, cuando ya estás en ese problema demasiado, ¿verdad? Demasiado alto. Porque hay un índice, hermana. Toda la gente tenemos temores, pero cuando ya se sale fuera, que ya empiezas con fobia, Amén. una fobia, ay, ¿verdad? Y si me pasa esto, hay unas personas que se llaman psicosomáticas, que son que se crean enfermedades, tienen miedo a la enfermedad y ellas mismas, ay, de tanto que dicen, ay, ¿y si tengo esto? ¿Y si tengo esto otro? Son psicosomáticas. O sea que ellas ya se autoenferman. Autoenferman. Por el temor. Sí, porque tienen temor a enfermarse, entonces ellas mismas sin querer se están provocando la enfermedad porque, ay, no me quiero enfermar y me estoy enfermando porque estoy pensando amén. que poco me enfermo. Es un juego de palabras. Sí, amén. Entonces hay gente que puede decir, bueno, pero los cristianos no pueden tener temor. Hermana, le hago una pregunta ahora yo a usted. Los que estaban con David, todos aquellos que estaban atrás de David, ¿tenían miedo o no tenían miedo? Sí. ¿Conocían de Dios? Sí. Yo conozco a Dios y todavía no digo, oh, yo soy bien valiente, porque tanto es el extremo no tener miedo como tener demasiado miedo, porque hay personas que simplemente no tienen miedo, se avientan de las alturas y hacen tantas cosas y yo digo, ay caramba, yo no haría eso, ¿verdad? Pero yo creo que todo con medida, hermana Sandra, todo en balance. El tener un poco de temor te ayuda también a ser precavida, te ayuda a hacer las cosas con precaución, ¿verdad? Pero cuando se va fuera entonces también se vuelve algo muy, muy difícil. Pero ya aquí entra como el tema que más estamos tocando es cuando ya una persona es traumatizada y ya tiene un nivel exagerado de temor, ¿verdad? Entonces, porque hay temores, le digo, hay gigantes medianos y hay gigantes demasiado grandes. Creo que una de las cosas que usted dijo, y eso es verdad, que cuando nosotros identificamos al gigante, Uh-huh. y ahorita puedo pensar en este momento cómo David, a lo mejor en su momento para vencer a Goliat, a ese gigante, pudo haber tenido el temor, pero él tuvo algo, él confió en el Señor. Uh-huh. Y él tenía esa confianza plena porque él sabía quién era el Señor. Entonces nosotros tenemos que realmente saber que de que va a venir el temor, va a venir el temor. Uh-huh. Yeah. Pero que nosotros tenemos que saber que Dios está con nosotros y confiar en el Señor y la estrategia que Dios nos dé, usarla para derrotar al gigante. Dios le dio esa piedra, se la puso ahí para que él pudiera vencer a ese gigante. Sí, mi recomendación, hermana, para culminar es siempre tenemos que buscar ayuda. Cuando tú hablas con alguien de confianza, sea tu pastor, sea tu, no sé, tu amigo, el que sea, tu mentor, lo que sea, siempre habla con alguien. No te lo quedes tú sola, no te lo quedes tú solo. Habla con alguien y dile, ¿sabes qué? Siento que tengo temor y es un temor que no tiene ningún fundamento, pero tengo temor, ora por mí. Ora por mí, porque el amor echa fuera el temor, dice Juan, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros compartimos eso, nos damos cuenta que no somos únicos, que también hay personas. Yo, por ejemplo, me gusta identificarme con las personas y me dicen, ay, fíjese que esto, ay, yo también lo he sentido, pero yo ya lo vencí. Amén. Te puedo dar la estrategia cómo hacerle. Mira, cree en el Señor y enfréntate a Él. Ay, ¿verdad? Pero sí soy todavía miedosa, hermana, no crea. Todavía soy temerosa. Todavía tengo temores, ¿verdad? Pero cada día me enfrento a ellos y cada día me digo, ay, tengo que vencerlos. Y para finalizar es siempre, ten fe en el que te conoce. Amén. Ten fe en tu Hacedor, Yahshua. Ten fe en nuestro Dios. Él te conoce, Él te formó, Él sabe de qué careces, Él sabe cuáles son tus deficiencias, Él sabe por lo que estás batallando. Entonces,
es simplemente tener fe en Él. Otra, cambia tu pensamiento, a un pensamiento negativo a uno positivo. No ese avión no se va a caer en el nombre de Cristo Amén. Jesús, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús, y da pequeños pasos a la vez. Amén. Pues estas son algunas de las recomendaciones que nuestra pastora nos da y queremos decirle, pastora, que muchas gracias por estar aquí y muchas veces antes de culminar, nosotros mismos también infundimos ese miedo y ese temor a nuestros hijos, ¿verdad, pastora? Sí, fíjese que hay una de las cosas que nosotros como padres cometemos un gran error. Muchas veces a nuestros hijos le decimos, ay, mi niño, vale más que te vayas a dormir, si no ahí viene el cucuy. O ahí viene la llorona, o te va a llevar el loco, y cosas así. No hagamos eso. Amén. No hagamos eso, porque lo que estamos haciendo a nuestros hijos es hacerlos inseguros. Estamos formando en ellos un patrón de comportamiento que el día que los mandemos a dormir no van a querer dormirse con la luz apagada. Tenemos que infundirle a nuestros hijos el temor a Dios, y que Dios los ve, que Dios cuida de ellos, y que el ángel de Dios está con ellos, que los cuida, que los protege. Ore con sus criaturas, dígale, vámonos a dormir, mi niño, voy a orar por ti, vamos a orar, y voy a orar, te voy a poner las manos de Dios, y ese niño va a crecer de una manera saludable. Amén. Pastora, y ya por último, si usted pudiera darle un consejo a todos los que nos están viendo, ¿qué les diría? Mi texto favorito que me ha ayudado desde que llegué a este país, y ya para terminar, déjeme le resumo, yo me vine a este país a la edad de 20 años. Wow. A la edad de 20 años, con una niña de 6 meses, crucé un río inmenso. Tuve temor, venía con 2 personas y mi papá, drogadictos. Tenía temor, pero tenía una gran ilusión, quería estar con mi esposo. Ha sido un desafío en la vida. He tenido temores, he tenido aciertos, he tenido fracasos, pero en todos el Señor ha estado conmigo, y quiero culminar con este versículo favorito que me ha ayudado en todo el transcurso de mi vida. Dice Filipenses 4:13, mi texto favorito: todo lo puedo en Cristo. Amén. Todo. Aún la muerte tiene solución en Cristo. Morimos y Él está con nosotros en Cristo. Amén. Y dice Pablo, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, ¿verdad? Entonces, ese es mi versículo de oro: todo lo puedo. Yo me pude venir, pude estar aquí, y anduve también sin documentos, también anduve caminando en las calles, ¿verdad? Sin documentos. Yo sé lo que es eso. He sabido pararme en una tienda y que no me entienda nada porque no sé el inglés. He tenido temor a pararme en público. He tenido muchos temores, pero en todo, por eso es mi texto favorito, en todo Dios me ayuda. Amén. Y yo quisiera hacer una oración, hermana Sandra, si me lo permite. Sí, claro. Quiero hacer una oración para todas las personas que están mirándonos, que podamos vencer esos temores. Yo sé que sí podemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay esperanza, y como leíamos el Salmo 34:4, el Señor está con nosotros, Él nos guarda. Amén. Amén. Entonces yo quisiera hacer una oración. Señor Jesús, yo oro en estos momentos que toque las vidas de las personas allá afuera, Señor, y que podamos, Señor, y puedan enfrentarse a ese temor que los ha llevado quizás muchas veces y les ha impedido hacer cosas, quizás emprender un negocio por temor al fracaso, quizás emprender una nueva vida por temor al fracaso, quizás no han gozado de las cosas maravillosas y la naturaleza que Dios tiene para nosotros por temor. Padre, yo en esta hora, Señor, yo oro, Padre, para que tú toques las vidas y arranques, Señor, todo el temor que exista en las personas que nos están oyendo. Si hay personas, Señor, que están viviendo azoradas, atribuladas, Padre, yo oro para que sean quitado todo temor de sus vidas. Si alguien está enfermo, yo oro para que tú le toques desde la cabeza hasta los pies y sea sano con el poder de Jesucristo, porque hay poder en tu palabra, Señor. Yo lo creo, yo lo he vivido. Tú has sanado mi cuerpo, Señor, una y otra vez, y has mostrado tu poder y tu grandeza. En estos momentos, Señor, toca, Padre, esas vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pues pastora, muchísimas gracias por este hermoso mensaje. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por ese temor. Y qué hermosa palabra, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que ese es un versículo que todos nosotros debemos de cobijarlo, de abrazarlo todo el tiempo. Y cuando te llegue ese temor, diga, Señor, tú estás conmigo y yo todo lo puedo en ti. Amén. Fuera temor. Amén. Hermanos, pues Dios me les bendiga. Muchas gracias por sintonizarnos en esta tarde. Muchas gracias a nuestra pastora Margarita Mora. Y los esperamos la próxima semana. Dios les bendiga. En Amén. la mesa redonda. Bendiciones. Amén. Yo me inclino. Este es el poder de la iglesia. Eternamente